¿Qué tal? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Saludo con mucho gusto a Marilena Vega. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, Darío. Muy buenas noches. Acompáñenos en los siguientes minutos. Muchas gracias. México, Estados Unidos y Canadá consolidaron propuestas en la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las cuales revisarán de cara al tercer encuentro que se celebrará en Canadá. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que se avanzó en temas de pequeña y mediana empresa, facilitación comercial y empresas operadas por el Estado. El presidente Enrique Peña Nieto planteó a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, motivar a empresarios rusos a invertir en el sector energético mexicano. Ambos mandatarios se reunieron en China en el contexto de la reunión del BRIC para evaluar la relación bilateral, pues solo habían platicado de manera informal en cumbres multilaterales. En agosto, el índice de confianza del consumidor aumentó 0.75%, con lo que el indicador acumuló 7 meses consecutivos con avances, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Lo anterior se debió a que uno de sus 5 variables tuvo un desempeño desfavorable y en las 4 restantes los movimientos fueron positivos, pero menos fuertes que en el mes previo. El Centro Nacional de Control de la Energía recibió 734 pagos por ofertas de venta para la tercera subasta de largo plazo provenientes de 80 licitantes. El número de pagos por ofertas de venta es 14% mayor a los pagos recibidos durante la segunda subasta, lo que resalta el interés que este mecanismo ha generado, señala el SENACE en un comunicado. La renegociación en materia de propiedad intelectual. Veamos lo que le preparamos. La última gran reforma del sistema de propiedad intelectual en nuestro país fue consecuencia de la negociación del propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los inicios de los años 90. Aun y cuando esas mismas tendencias serían reforzadas por la Organización Mundial de Comercio en sus tratados, la primera gran fuerza que motivó los cambios en nuestras leyes estuvo auspiciada por las continuas demandas de Estados Unidos por respeto en estas materias. Las industrias farmacéuticas, tecnológicas y de entretenimiento son las principales interesadas que están atrás de los pliegos de peticiones que de forma preliminar los negociadores de Estados Unidos han planteado en diversos temas. Lo que está por venir no es nuevo. Desde hace ya varios años en nuestro país se ha venido discutiendo sobre la viabilidad de otorgar prórrogas a la vigencia de patentes farmacéuticas y la posibilidad de proteger datos clínicos de medicamentos de ser utilizados por competidores durante 8 o 10 años. Asimismo, la necesidad de incluir acciones drásticas para detener sitios ilegales que trafiquen con música o películas y otros temas de menor calada, como la protección a modelos de negocio por vía de patentes o el registro de marcas sonoras y olfativas. Una de las mesas que conforman la renegociación del Tratado de Libre Comercio es la propiedad intelectual, un tópico que para los estadounidenses es sumamente importante, dado, por ejemplo, los altos índices de piratería que existen en México, un fenómeno que no se ha logrado erradicar. Para platicar de la importancia de este capítulo, la propiedad intelectual, nos da mucho gusto recibir esta noche a Mauricio Jalife, especialista en la materia y socio del bufete Jalife Caballero. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Históricamente, desde que iniciaron las pláticas por ahí del año 1994, Estados Unidos siempre puso en la mesa de discusión de México la importancia de la propiedad intelectual. ¿Qué es exactamente la propiedad intelectual? Pues mira, la propiedad intelectual es todo este sistema muy complejo ya de normas, de tratados y de legislación en los países que está orientada a proteger tal cual productos, digamos, de la creatividad. Por una parte, las innovaciones propias de la industria tecnológica, de las empresas, que se protegen a través, en general, de patentes. Por otra parte, la creatividad cultural, en el amplio sentido, ¿no? Todo lo que es obra audiovisual, literatura, arquitectura, música, películas, etcétera, que lo protegen las leyes de derechos de autor y muchas otras leyes, digamos, afines, derivadas o asociadas, que protegen otros productos del intelecto y que esencialmente lo que buscan es recompensar al creador con objeto de estimular la creatividad.
Esa es la intención, digamos, de la legislación de propiedad intelectual. Darle un premio o una recompensa a quien ha hecho un aporte técnico o cultural a la humanidad, a la sociedad, con objeto de que siga creando, ¿no? Y esta recompensa pues es un derecho de exclusividad que pues le permite eventualmente poder tener una compensación, entre otras, económico-patrimonial, como resultado de esta explotación del objeto creado. En este rubro entonces entrarían farmacéuticas, discográficas, internet, en fin, toda esta gama. ¿Cómo se encuentra hoy y qué posibilidades? ¿Qué podría haber o qué se tendría que estar renegociando? Lo que viene son pues derechos evolucionados, que en estos 20 años he encontrado que hay todavía muchas áreas en donde las farmacéuticas, por ejemplo, han presionado mucho para tener un nivel todavía de reconocimiento y de recompensa superior a lo que tenían hace 23 años, y lo han logrado en algunos tratados bilaterales o multilaterales con pues, la presión que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido. A mí, francamente, me llama mucho la atención cómo se han centrado, digamos, en todo su discurso. Para que la patente vaya de 20 a ¿cuántos años? Se pretende que tenga 5 años más de prórroga, argumentando que el tiempo de recompensa de los 20 años se ve muy limitado, muy condicionado por el tiempo que a veces tardan los trámites burocráticos, sobre todo en COFEPRIS para la autorización de un medicamento, cosas que es bastante irreal. Pero lo que se busca es, tú me das 5 años más de recompensa, como una prórroga bajo ciertas condiciones, y yo puedo ampliar mi monopolio de explotación para fijación de precios de una medicina durante todo ese término. Es mucho dinero. O sea, honestamente estamos hablando de que a México, en términos de gasto, por ejemplo, en compra de medicamentos en instituciones públicas, de toda esa gama de medicamentos patentados, se convierte en muchos millones de dólares al año, ¿no? Por eso el auge de los genéricos. Exactamente. Dime una cosa, Mauricio. Parecería que el capítulo de la propiedad intelectual está confeccionado a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué defiende México? México está entre la espada y la pared, Darío. Y qué bueno que tratas. Me imagino que la denominación de origen del tequila y del mezcal. Bueno, esas desde luego. México ha sido tradicionalmente un país que ha estado a favor de la protección de denominaciones de origen, por una razón muy simple. Somos un país que tiene productos típicos de extraordinaria calidad muy vinculados al origen. Se dice que México tiene alrededor de 700 indicaciones geográficas. Y México en general ha sido miembro de los tratados internacionales que protegen denominaciones de origen y hoy también indicaciones geográficas. México está entre la espada y la pared porque comprometió demasiado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Europa. Europa ya publicó en México una lista preliminar de lo que quiere proteger como indicación geográfica en México, entre otras cosas, nombres de quesos. Por ejemplo, manchego, gorgonzola, roquefort, feta, parmigiano reggiano, asiago, etcétera. Saldrían del mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Que los principales productores de ese tipo de quesos a nivel mundial son los estadounidenses o unos de los principales productores. Tendrían que dejar de vender en México si México le da ese reconocimiento a la Unión Europea. Estados Unidos es antidenominaciones de origen. Entonces, esta coyuntura, este momento para México está muy particular porque, pues por así decirlo, volteamos a ver Europa y tenemos ya el reclamo de Estados Unidos de que les estamos fallando en el tema de no proteger denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Pero entonces, ¿cuál sería o cuál es el panorama que ves tú en este rubro en materia de negociaciones? ¿Hacia dónde se va a dirigir o es mejor dejarlo igualito? No, yo creo que México ya no va a poder dar un paso atrás en el tema del reconocimiento de las indicaciones geográficas europeas. Eso ya está publicado en el Diario Oficial. Está corriendo el plazo para fines de oposición, de ver si alguien está o no de acuerdo, vamos a decirlo así, con el tema de que se protejan en México. México ya no va a poder dar marcha atrás. Si el tratado con Europa se acaba de cerrar, el tema de indicaciones geográficas, porque hacerlo hecho saber a Europa, es clave. No van a firmar ese tratado los europeos si no está por delante como prioridad el reconocimiento de indicaciones geográficas. Entonces México no va a tener opción y va a tener que negociar con Estados Unidos en ese punto, pues diciéndole sorry, pero ya me fui con la de al lado, ¿no? Perdón, pero en este punto ya no podemos regresar. Mauricio, ¿qué va a pasar con toda la música que se baja vía internet, películas, que es un tema que los dueños, los autores de esas obras, pues defienden arduamente? En la parte digital hay mucho que hacer. El problema es ahí la presión ha estado, y es uno de los puntos de la renegociación del TLC, el tema de que México necesita implementar estas acciones para poder bajar el switch
a aquellos sitios de Internet que estén ofreciendo básicamente música y películas en forma ilegal. En una primera acción automática en donde tú le informas prácticamente al proveedor de Internet para que el proveedor de Internet tome acciones y baje el switch de manera preventiva. Eso México no lo ha aceptado. México firmó el acta, se acordarán, hace 6 años. México no lo quiere aceptar. ¿Cómo se llamaba esa acta? Tratado antipiratería. Era la famosa, el tratado anti-counterfeiting treatment, ¿no? ¿Y por qué no lo quiere bajar México el switch? México no ha querido aceptar, digamos, esa obligación por la presión que las sociedades de Internet en México han impuesto con todos estos temas de la libertad de expresión. Hay que recordar una sentencia reciente del ministro Pérez Dayán, en donde establece que el INPI no tiene facultades para ordenar preventivamente el cierre de un sitio de Internet que opera con música ilegal. El INPI es el Instituto Mexicano, de la Propiedad Industrial. No puede ordenar el cierre de un sitio de Internet si es que existen algunas otras obras legales o otra información que esté presente en el sitio. Pues es muy fácil entonces darle la vuelta. Bajo argumentos de no nos metamos con Internet y con las libertades de expresión porque tenemos una reacción de la sociedad muy violenta. Hay muchísimos intereses económicos puestos en ese tema porque las disqueras, las empresas de cine, las empresas de producción audiovisual, las empresas televisoras están perdiendo mucho dinero a partir de una piratería flagrante, rampante, en donde honestamente por los métodos tradicionales, vamos a decir, de seguir un juicio, de esperar a que termine, que queden firmes los recursos, etcétera, evidentemente no se van a lograr resultados, porque como lo sabemos en Internet, la forma de operar permite una brutal clandestinidad en donde la empresa está en un país, el servidor está en otro, etcétera, se opera en un tercer país. Ahora ya todo está en la nube. Y todo está en la nube. Es muy complejo poder realmente tener una acción eficaz jurídica si no es a través de acciones inmediatas, concretas de este tipo. Así es que hay mucho en juego, ¿no? Independientemente de cuál vaya a ser el futuro del Tratado de Libre Comercio, si se cancela o se mantiene, ¿qué grado de calificación le darías al tema de la propiedad intelectual respecto a lo que México pueda negociar para beneficio del país? Yo diría una calificación muy alta, 8, 9, 10, porque al final sí nos dimos cuenta que protegiendo propiedad intelectual le ha venido muy bien también a las empresas mexicanas. Ha habido como una respuesta de los empresarios mexicanos muy a favor de los sistemas de protección y explotación económica virtuosa de la propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, en el tema de franquicias, México hoy es un país no solamente que tiene la mayor oferta de franquicias en México, 85%, sino que también exporta modelos de manera muy exitosa. Estamos intensivamente protegiendo nuevas variedades de flores, por ejemplo. En patentes empieza a haber un progreso. En marcas estamos presentando cada año 10% más que el año previo. Y hay un crecimiento realmente importante de los empresarios mexicanos en el manejo y la defensa de su propiedad intelectual, que es muy buena para México. Claro, muchísimas gracias por haber acompañado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio Jalife, socio del bufete Jalife Caballero. Gracias. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Ya lo sabe, los esperamos el próximo miércoles, 22:15 horas, aquí en Índice Económico ADN 40. Hasta entonces.